Hablar de los migrantes es un tema complejo y lleno de matices, pero es importante, como ya decíamos, abordarlo con respeto y empatía. Las razones por las que las personas migran son variadas y complejas. Algunas más comunes serían la violencia y la persecución. Estas personas tienen que huir de su país de origen debido a la violencia, la guerra, la persecución por motivos políticos, religiosos o étnicos, por la pobreza y la falta de oportunidades. Estas personas pueden migrar en busca de mejores oportunidades económicas para justamente escapar de la pobreza. Desastres naturales y cambio climático. Hay personas que pueden verse obligadas en algún momento a migrar debido a desastres naturales o justamente al cambio climático. La reunificación familiar, las personas que pueden migrar para reunirse con sus familiares que ya viven en otros países. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en una entrevista más de chapinísima.com. Hoy vamos a tocar un tema con mucha empatía, mucho respeto, al lado de una profesional que nos acompaña hoy y a quien le agradezco de antemano haber aceptado la invitación, su tiempo y el dedicar pues parte de su expertise para compartirlo con todos nosotros. Bueno, el tema que hoy nos atañe serán los migrantes y para ello hemos invitado a Karen Font. Ella es nuestra coach de vida y también pueden encontrar sus servicios, sus terapias y demás a través de chapinísima.com. Así que muchísimas gracias, Karen, por aceptar la invitación. Por la invitación. Con mucho gusto. Vamos a iniciar preguntándonos, ¿quiénes son los migrantes? Pues mira, migrante es toda aquella persona que por una u otra razón, ya sea por razones sociales, por reunirse con su familia, ¿verdad? O por razones laborales también, parten de su país y van a vivir una experiencia fuera de él, ¿verdad? A otro lugar donde encuentran culturas diferentes a las que han estado inmersos y pues ahí es donde ocurre la migración. Ahora, muchos pensarán, pero si es coach de vida, ¿qué tiene que ver con los migrantes? Si nos puedes contar un poco acerca de tu expertise justamente trabajando con el tema de migrantes. Bueno, pues te voy a contar. Yo todo esto inició específicamente con migrantes en la época de la pandemia, cuando empezamos todos, la mayoría, a trabajar a través de la web, ¿verdad? Sí, sí. Y me empiezan a contactar ciertas personas donde veían la necesidad de que una amiga o una compañera de trabajo o un familiar estaban pasando una crisis de ansiedad, principalmente por la pandemia. Por el encierro, digamos. Por el encierro, por las por enfermedades, el miedo. la muerte, el miedo, exacto, correcto. El miedo movió muchísimo. Sí. Y bueno, y así fue como empecé yo a tener contacto con las personas migrantes fuera del país, porque muchas veces estas personas pues no tenían acceso a un servicio como tal, ya sea por precio o porque por gobierno o lo que sea, porque son migrantes, ¿verdad? Claro. Y muchas veces no están legalmente en el país donde están, no tenían este tipo de servicio. Y así fue como empecé. Pero entonces veo que lo que sí tenemos, los migrantes en Estados Unidos, me imagino que trabajaste con migrantes recién llegados, con migrantes que ya tenían tiempo y con migrantes que ya hicieron vida allá. Correcto. Entonces quiere decir que los migrantes en Estados Unidos, así sean recién llegados, tienen, digamos, alguna manera de comunicarse a través del internet. O sea, no están del todo aislados, ¿verdad? Sí, no. Pero en ese momento el encierro y la incertidumbre era terrible. Entonces ahí fue donde más surgió la necesidad o donde ellos empezaron a buscar apoyo, porque ya llegó a ser un momento que no podían controlar, ¿verdad? Ya llegó a ser una crisis existencial, emocional, de salud mental y mucho más, ¿verdad? Y que no solo a ellos los afectaba a todo su alrededor, porque imagínate los que tenían familia, los que habían llegado, acababan de llegar y estaban
compartiendo habitación hacinados, exacto, no quise decir la sí. palabra, pero era cierto, sí. hacinados con otro montón de personas que estaban en su misma condición, pero no era la condición que tenían en su país, por ejemplo en Guatemala, sí. Habrán estado en estado de pobreza, pero no era un hacinamiento como en el que algunos casos... En la mayoría de los casos, lastimosamente, nuestros migrantes al final para nosotros son héroes porque son las personas que logran mantener el PIB de nuestro país y la economía correcto. Activa, ¿verdad? Entonces, si no fuera por los migrantes y las remesas y por todo lo que invierten y lo que mandan y lo que compran y ellos mueven realmente las economías de nuestros países, de este tercer mundo o en países de vías de subdesarrollo, países emergentes, ¿verdad? Entonces sí, son héroes y para ellos poder mandar su quincena o su aporte mensual de 300, $350 a sus familias aquí, tienen que sacrificarse lo que muchas veces sus familias no tienen la más pálida idea. Te fuiste alto con $300. Habían quienes de verdad mandar $100. Sí. Y más en esa época, ¿verdad? Correcto. Era un gran sacrificio. Sí. Si tenemos que hablar las razones por las cuales migran, en base a tu experiencia, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mucho por superación económica, ¿verdad? Por mejorar tu estilo de vida. Eso hay demasiado. Bueno, también habían migrantes, porque también se llaman migrantes, a quien se había ido a estudiar a otro país y resulta que se tenía que acatar a normas súper estrictas en donde solo podían salir para ir al supermercado horas a la semana. Así es. ¿Verdad? Mi hija estuvo así en Barcelona, justamente. Sí. Entonces, bueno, se van por estudiar, por trabajo. Bueno, hay quienes también se han ido ya con el trabajo contratados desde aquí. Claro. Sin embargo, irte de tu país no es tan fácil. Por supuesto. No es tan fácil, ¿verdad? Y mucho menos cuando vas con toda tu familia, porque la mayoría se van así, que se van con toda su familia, van acarreando, ¿verdad? Niños, esposa o esposo, porque también hay casos en que la que consigue el trabajo es la mujer. Y adecuar a un niño también, ¿verdad? Tú, en una cultura diferente, en un idioma muchas veces diferente, donde por ser latino, no importa cómo sea tu fisionomía, sos rechazado, ¿verdad? Correcto. Yo más bien creo, siento que un niño es mucho más avenible a adaptarse a cualquier circunstancia, porque el niño es así, ¿verdad? Es más espontáneo, no tiene tanta contaminación de todo lo que te dicen y además porque no tienen tanta conciencia de qué es lo que está sucediendo en el entorno, ¿verdad? Entonces, se me hace por eso que para el niño es más fácil. O sea, tal vez el shock de pronto podría ser verse de un día para otro, cuando se veía con todos muy igual, empezar a ver que hay niños de otros colores, por ejemplo, ¿verdad? Hablan otro idioma, pero dependiendo de a dónde vas, también ya en Estados Unidos y en las comunidades de hispanos o de latinos, y ya en los colegios la mayoría, incluso de las mismas maestras, ¿verdad? Son tal vez segunda generación de migrantes, ¿verdad? Correcto. Que hablan perfectamente el español y todo, ¿verdad? Pero muchas veces no te lo quieren hablar porque resulta que entonces a ellos todavía tienen la visión de que si hablo español me van a sacar de mi grupo, ¿verdad? Claro, sí, la discriminación. La discriminación. ¿Qué eso que vendría siendo como xenofobia? Sí. Un poco, ¿verdad? La verdad que sí. Y bullying. Sí, por supuesto. Dentro de los desafíos que enfrentan los migrantes está la discriminación y la xenofobia. Los migrantes pueden ser discriminados tanto por su origen nacional, raza, religión o idioma, acceso limitado a servicios básicos,
Los migrantes también pueden tener dificultades para acceder a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda. La explotación laboral. Los migrantes pueden ser explotados por sus empleadores o por traficantes de personas. ¿Hay dificultades para adaptarse a una nueva cultura? Claro, los migrantes pueden tener estas dificultades para adaptarse, obviamente, a un nuevo idioma y a una nueva sociedad. Dentro de otras categorías de espacios que realmente tenemos que tomar en cuenta es los desafíos que los migrantes enfrentan, a los que se van a enfrentar, y creo que si bien es cierto, los tenemos todos dentro de nuestros propios países. Sí. Con mucho mayor razón cuando migras hacia otro, ¿verdad? ¿Cuáles a tu criterio vendrían siendo esas... Un desafío muy grande que les toca enfrentar es la soledad. La soledad. La soledad es un factor crítico, porque te fuiste, porque te dijeron, porque allá está fulanito o fulanita, pero resulta que llegaste y fulanito o fulanita, pues no te pueden atender al 100% como tú muchas veces esperas. Entonces, y te toca ver cómo salís adelante tú allá, ya estás allá, y encima vas restringido económicamente. A mí pues sí, la verdad es que sí te toca el corazón cuando la gente empieza a contarte, es que yo me la pasaba, o sea, aquí comeríamos frijoles, ¿verdad? Allá... yo pensé que iba a decir una palabrota. No, comiendo atún. El atún es la comida... o sea, comidas enlatadas, digamos. Sencillo, lo más sencillo, y no vas a creer que... O sea, donde no tenés que cocinar, donde no tenés que calentar, donde no tenés que preparar, sino que el precio es económico. Claro. Económico, ¿verdad? Sí, uno piensa que, bueno, lo que hay que ser muy sinceros es que normalmente, después de pasar toda esa procesión, toda esa odisea y todo ese trauma tal vez, ¿verdad? De irse a expensas de lo que el coyote pretenda hacer con el grupo, de la explotación económica que muchas veces no, que siempre y todas las veces los pobres migrantes tienen que vender hasta lo que no tienen para pagarle al coyote, y el coyote después... Y se quedan endeudados. Exactamente. Por años. Y bueno, digamos que gracias a Dios lograron y llegaron vivos a su destino. Entonces, normalmente llegan a ese destino porque hay alguien que conocen que está ahí, pero es muy poco el tiempo que se quedan ahí, luego ya tienen que irse y tienen que buscarse el pan y buscarse, ¿verdad? O sea, llegan tal vez unos 15 días en lo que medio los empiezan a conectar con los de la construcción o se los llevan a las granjas o las fincas a muchos las ya llegan con trabajo, ¿verdad? Pero por supuesto el trabajo que le van a dar al que acaba de llegar es un trabajo explotado. Pues. Exacto. Entonces ellos empiezan a buscar mejores oportunidades, ¿verdad? Porque... Y ahí empieza otro grave problema, ¿verdad? Que es los mexicanos contra los guatemaltecos. Los guatemaltecos de repente en ese caso se sienten más identificados con los guanacos. Ajá. Y entonces con los hermanos salvadoreños, y entonces van haciendo grupitos y... Nuestros migrantes terminan hablando puros mexicanos, puros chicanos. ¿Verdad? Sí, pero eso es, digamos, para ellos es un aliciente increíble, poder conectar con otras personas que están en su misma situación, ¿verdad? Y poder socializar, porque ese es otro asunto. Muchos de ellos van a trabajar, y no hay descanso, y entonces... Llega un momento en el que tupís tu mente, tupís tu cuerpo y te quebras, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cómo hace un migrante que no tiene recursos para pedir ayuda? O sea, yo creo que parte, digamos, de todas las carreras o las profesiones, yo creo que sin excepción tendrían o tienen que tener un espacio social
de responsabilidad social empresarial del profesional hacia, ¿verdad? Entonces, en tu campo, hay organizaciones, que es el coaching, creo que también se presta muchísimo para poder, pues, ayudar, ¿verdad? Muchas veces donando tu tiempo y tus conocimientos, etcétera, y otras veces participando a través de ONGs, de organismos, de instituciones y demás que se dedican justamente a apoyar, ¿verdad?, el tema de migrantes. Sí, hay organizaciones y me he encontrado mucho con la iglesia. La iglesia apoya muchísimo al migrante. Eso es cierto. Sí. Si ya estamos hablando de cómo apoyar a los migrantes, ¿qué ideas se te ocurren para incluso motivar a nuestro público y motivar a la gente que nos está viendo para dejar esa semillita y para decir, miren, mucha de veras, si todos hacemos alguito, entre todos vamos a lograr mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hablar de cómo apoyar al migrante realmente? Mira, si tú estás fuera de tu país, si también sos migrante, pero ya tenés una mejor oportunidad de vida, donar tu tiempo, tu esfuerzo y tu espacio ayuda muchísimo. A través de una organización, hacen muchas ferias. El voluntariado. El voluntariado, exactamente. El voluntariado. A través del voluntariado y apoyando, ¿verdad? Yo sé de gente que ayuda a las personas con los hijos, por ejemplo, a no perder su identidad, ¿sí? A no perder su identidad. Entonces, se organizan y hacen, ahí sí que puro colegio, ¿verdad? Pero hacen bailes típicos, les enseñan, los contextualizan con el país de donde vienen. Eso es súper interesante. Nosotros en chapinísima.com estamos justamente trabajando con grupos de migrantes en Estados Unidos y parte de lo que nosotros queremos ayudar a los chapines allá es a que, número uno, se sientan cerca de lo suyo. Y eso es acercando, ¿verdad? Acercando las ferias de los pueblos, llevándoles las recetas tradicionales, tratando de ver de qué manera se pueden exportar ciertos productos para que los tengan cerca. Y muchos son nostálgicos, ¿verdad? Exacto. Y que los necesitan. Y de verdad, si a través de un olor o de una textura eso te puede regresar a tu familia, a tu casa, a tu niñez, imagínate que no se puede hacer ahora, ¿verdad? Tratando porque la distancia está, pero ya cada vez es menos, porque gracias a la tecnología y a que cada vez, pues sí, se puede uno estar más cerca. Sin embargo, por ejemplo, la segunda generación, o sea, obviamente los primeros que llegan son los que se los lleva la fregada. De verdad que sí, pero cuando son personas de bien, se saben adaptar, siento yo, a vivir en un país y saben respetar las reglas, etcétera, etcétera. Hacen vida allá, ya tienen a sus hijos, ¿verdad? Ya nacen sus hijos estando allá. Esta segunda generación es la que ha vivido la nostalgia, digamos, a través de las historias de los padres, papás, pero sí, no conocen, ¿verdad? Y la tercera, creo que ellos ya están casi desvinculados de sus raíces. Entonces, sí, ¿verdad? Creo que es todo lo que tú mencionabas, ¿verdad? Que hay que hacer las ferias y hay que hacer este tipo de actividades, celebrar lo que se celebra aquí, celebrarlo allá, que ya lo vi, que hacen, se juntan para compartir el fiambre. Eso, para ¿verdad? hacer el fiambre, Ajá, se juntan para hacer el fiambre, sí, ¿verdad? Entonces, yo sé que dentro de a lo que te has dedicado en los últimos años en relación a los migrantes es un poco educar, ¿verdad? Y tratar la salud emocional. Entonces, me gustaría que nos pudieras platicar cuál ha venido siendo tu experiencia en relación a tus pacientes, si los podemos llamar de esa manera, ¿verdad? O cómo llaman los coach a sus pacientes, yo los llamo pacientes. Sí, ajá. Porque tú tienes psicología también en tu haber, entonces por eso se me hace que es un poquito más paciente, sí, ¿verdad? Mira, un punto muy importante y clave es la gente que está a tu alrededor, porque te apoyan. Y entonces debemos buscar cuáles son tus puntos de apoyo más importantes y cercanos
y abocarnos a ellos, porque estamos a una distancia, o sea, cuando yo atiendo así virtual, estamos a una distancia y entonces generalmente estas personas tienen gente de mucha confianza cerca. Eso sí se desarrolla mucho. Sin embargo, bueno, entonces, con decirte que muchas veces cuando no pueden costear económicamente una terapia o algo, se juntan entre varios y entonces, entre hermanos. Me tocó un caso muy lindo, la verdad es que me encantó, era una señora, ya señora, con hijos y todo, con una depresión espantosa. Y quienes la apoyaron mucho económico, porque uno de sus problemas era que, pues por pandemia, ella no, ni el esposo podían sustentar sus gastos, los hermanos de ella apoyaron muchísimo, y entre ese apoyo eran las terapias emocionales, que a ella la ayudaron y salió adelante, y conforme iba pasando el tiempo, pues también iban cambiando las cosas, la situación, ¿verdad? Claro. Y ella ya tuvo otras oportunidades, pero me encantó ver, y eran dos hermanos que ni siquiera vivían en el mismo estado de donde estaba ella, le mandaban la plata, los apoyaron muchísimo, y da gusto, realmente da gusto ver cómo al final todo el mundo trata de rescatar, o muchas personas tratan de rescatar el sentido de lo que es la familia. Ok, eso es por un lado. Que ¿te ha tocado, digamos, la otra cara de la moneda en donde existe una depresión, existe esa soledad y existe el desprecio de la familia ante tal adversidad? Fíjate que honestamente no. Okay. Y quien no tiene familia allá, lo apoyan mucho otros migrantes. Emocionalmente, así como que se reúnen cada cierto tiempo a platicar, se ayudan mucho también a la superación educativa, se apoyan mucho, como por ejemplo tú sabes que en las escuelas a veces, en muchas escuelas dan clases de inglés para las personas que son migrantes, entonces los ubican, les enseñan dónde, es increíble el apoyo que puedes ir a encontrar. Hay hermandad. Allá. Hay hermandad, correcto. Hay hermandad, hay comunidad. Creo que son más buenos que malos, ¿verdad? Sí. Porque yo he sabido, obviamente, ¿verdad? Siempre hay como ese resquemor o ese celo o esa envidia o cuando llegan de repente nuevos a la comunidad, pero también creo, y muy a partir tal vez de la pandemia también, ¿verdad? Que te hizo ver y concebir la vida desde otro punto de vista. O sea, la pandemia, si bien es cierto, fue delicada. Digamos, hablar de la pandemia es un tema delicado, ¿verdad? Porque hay muchas teorías de conspiración, etcétera, etcétera, y hay muchos puntos de vista en relación a eso, pero al final creo que nos hizo sentirnos más humanos, acercarnos un poco más a otros seres humanos y ser un poco eso, ¿verdad? Más cercanos. Exacto. Más empáticos. Más empáticos, realmente más empáticos. Y enterarte de cosas que muchas veces ignoras. De verdad, esa remesa que llega al país, tiene historia atrás. Por supuesto. Tiene una gran historia. Llora sangre. Sí, muchas veces sí. Y lo que muchas veces duele, y esto es un tema bien recurrente cuando se habla de migrantes y del esfuerzo de las remesas y de los dólares que ellos envían, es muchas veces su familia aquí, como no tiene la idea del sacrificio que ellos hacen allá, piensan que porque están allá viven súper bien, y muchas familias estando aquí se han dado el lujo incluso hasta de estafar a sus propios familiares, ¿verdad? Que el pobre mandando el pisto para que le compren su terrenito, o de repente él ya pensando que ya le están construyendo su casa y que sin nada que ver, ¿verdad? O sea, o te dicen, mira, mándame pisto para tal cosa y se lo gastan en otro, y hay un abuso, ¿verdad? Muchas veces o algunas veces
¿verdad? Al respecto de. Entonces creo que también eso es importante hacerle conciencia al migrante, ¿verdad? O sea, hasta qué punto o de qué manera ayudar a su gente. Ser efectivos con Sí. la ayuda que le Efectivos y mandan. eficientes. Y eficientes, cabal, sí, cabal. ¿Verdad? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Te encuentras con miles de historias de, no, es que fíjate que cuando se dan cuenta, entonces el otro le empieza a contar, no, es que fíjate que a mí van a cortar el agua y entonces tuve que usar ese dinero, pero te lo voy a... Exactamente, sí, sí, sí. Eso, o sea, se va desvirtuando, digamos, ese goodwill de nuestra gente desde allá, ¿verdad? ¿Qué otras experiencias has tenido tú, digamos, de esperanzas de que de repente iba a poder, después de tantos años, poder a traer a su familia y que es un tema que no se ha podido realizar? ¿O qué tipo de temáticas son las que tú has tenido oportunidad de tratar? Mira, personas que de cierta edad empiezan a trabajar o sea, personas cincuentonas. Sí, cuarentonas también. Cuarentonas, o sea, ya entradas en años. Pues. Exacto, pero que ya tienen tiempo de estar allá. Ah, ok. Pero su visión es no quedarse allá, venirse de regreso aquí. Venir a retirarse a Guatemala. Exactamente, sí, a retirarse a Guatemala. Sí, sí, sí. Esa es una ilusión total que sí. la mayoría tiene, ¿verdad? Sí. A excepción de algunos casos en la que los hijos han crecido allá y los hijos definitivamente lo que menos quieren es regresar, venirse a Guate, sí, ¿verdad? Correcto, porque es que ya no tienen familia. O sea, son familias que han migrado, toda la familia, ¿verdad? Eventualmente. Y ya todos están allá, entonces ya no tiene sentido venir a Guate a morir, por decirlo así, porque toda su familia, su vida está hecha allá. Sí, sí. Y personas ya jóvenes que se han casado también con norteamericanos o con holandeses y así, ¿verdad? Personas de otros países que, o sea, ellos ya están pensando. La segunda generación ya piensa en establecerse allá, correcto. porque ellos ya cambiaron su patria. Esa es la verdad. Ya no es Guatemala. Sí, porque igual no nacieron aquí y los papás... Aunque haya nacido aquí, se haya ido chiquito de aquí. Sí. Al país donde fueres, haz lo que vieres. O sea, y si te adaptaste, y si crees que allá tienes todas las oportunidades, yo aplaudo, la verdad que aplaudo. Veníamos hablando que la migración no solamente es de seres humanos, ¿verdad? La migración es desde el origen de todo ser viviente, ¿verdad? O sea, las mutaciones son un tipo de migración. O sea, estás mutando de tu cuerpo, pero estás haciéndote a las circunstancias. Y cómo somos de cíclicos, ¿verdad? Porque quien migró, por ejemplo, quien migró a Guatemala, de Europa generalmente que emigraban, se establecieron aquí por años, pero muchas de esas generaciones que vinieron después son las que están migrando también a otros países, buscando nuevamente las oportunidades que en un inicio su antepasado. Digamos los bisabuelos, ¿verdad? Que venían huyendo de las guerras desde Europa, que vinieron a América, ¿verdad? Y vinieron a toda América, léase, toda América, ¿verdad? Y ahora son parte, digamos, de nuestros hijos, los que están buscando buenas oportunidades y establecerse y buscar otras, o sea, trascender las fronteras y buscar mejores oportunidades y mejores niveles de vida. Que lo que hablábamos es que es muy curioso porque es un boom en las generaciones de los chavitos de cristal o de la generación Z, digamos, ¿verdad? Y te llama la atención veinteañeros. Que son personas que han tenido, bueno, muchos de ellos, ¿verdad? Que han tenido oportunidades de cierto nivel de vida, comodidades. O sea que aquí en Guate viven bien. Exacto, y se van a otro lado a sacrificar muchas veces. Sí, pero eso habla mucho del temple, del temperamento, del carácter, del corazón y de la gran mente e inteligencia que tienen, ¿verdad? Porque simple y sencillamente están viendo, ok, aquí puedo estar bien, pero se atreven a salir de su zona de confort y retar. Entonces digo yo, es cierto, como platicábamos, hay gente que migra por trabajo, pero que ya va con un trabajo establecido, porque la empresa lo traslada, por ejemplo.
ok, siempre uno ve las ventajas de vivir y de convivir en otras sociedades, en otros países, con otras culturas, aprender, conocer, viajar, o sea, todo eso es vida. Pero también las personas que estando bien dejan su zona de confort para buscar algo mejor, me parece súper loable y son muchas veces las que llegan a otros países a hacer la diferencia, honestamente lo digo. Tienen que tener una sensibilidad humana espectacular y no digamos los que les toca obligados, ¿verdad? Porque de verdad aquí su país no, lastimosamente no les ofrece lo que necesitan, ¿verdad? Pero es increíble cómo salen adelante. Porque de verdad. Son buenos guatemaltecos, son buenos guatemaltecos y nos representan estando en donde estén. Porque hoy estamos hablando de los migrantes en Estados Unidos, pero hay en todas partes del mundo, obviamente en grupos mucho más reducidos. Pero son guatemaltecos que han sabido destacar y han sabido salir adelante y representar su nacionalidad muy bien, estando en donde estén, ¿no? La cámara es toda tuya para que le des un mensaje a la gente que nos está viendo, porque si yo hago la pregunta, miren muchachos, de verdad, levante la mano quien tiene algún familiar cercano o lejano, migrante. Yo creo que no hay quien no levante la mano. Tú tienes, yo tengo. Luisito, ¿tú tienes? También, o sea, de 3 de 3. Yo creo que ustedes que nos están viendo, todos tenemos a alguien que vive fuera. Por A, B o Z circunstancia, no viven dentro de Guate. Entonces, creo que hay que dar un bonito mensaje desde tu perspectiva de coach de vida y emocional, para tocar esos corazoncitos. Bueno, pues a que los invito a las personas a que, uno, no se olviden de todos ellos, porque los necesitan cerca, a través de la cámara, a través de la web, pero los necesitan cerca. Y segundo, pues el apoyo emocional importantísimo. Cuando veamos que alguien está diferente, se le ve tristón o eso, pues tratar de apoyarlo, ¿verdad? Lo más que se pueda, porque estar lejos no es fácil. No es fácil, muchas veces pasamos temporadas duras, pero que reanima al corazón saber que quien está del otro lado en mi país esperándome o queriendo saber algo de mí, lo hace con gusto. Así que eso motiva mucho a las personas a dar su mejor esfuerzo y a sentirse lo mejor posible. Así que no se nos olvide nunca la salud emocional de quienes queremos. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Qué lindo mensaje. Gracias a ustedes por habernos sintonizado en una entrevista más de chapinísima.com. Los espero para la próxima. ¿Cómo podemos ayudar a los migrantes? Bueno, podemos apoyar a las organizaciones que trabajan con ellos y para ellos. Podemos donar tiempo o dinero a estas organizaciones para proteger los derechos de los migrantes y brindarles asistencia. Podemos educarnos sobre la migración. Esto es decir, aprender más sobre migración y los desafíos que enfrentan los migrantes para poder colaborar con ellos en dado caso lo necesiten. Hablar en contra de la discriminación y la xenofobia. Claro, podemos empoderarnos y hablar en contra de todo tipo de discriminación en cuanto la veamos en cualquier círculo social en donde se puede dar este caso. Y apoyar políticas que protejan a los migrantes. Y por último, podemos apoyar políticas que protejan a los migrantes y sus derechos. Gracias por habernos acompañado con este tema de los migrantes. Esperamos haber tocado corazones y que estemos realmente motivados para ayudar a quienes más lo necesitan, que estén cerca de nosotros. Ya sabes, puedes dejar tus comentarios y tus opiniones, nosotros te leemos. Y por supuesto te invitamos a que veas otras entrevistas aquí mismo en este canal de YouTube y que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. Besitos.